pesar de que sí se ve bastante manifestaciones juveniles y la población juvenil en Colombia es importante, la historia demuestra que los jóvenes no participan activamente en elecciones. En caso de que esto llegue a pasar, de que se incremente este voto juvenil en elecciones, sí cambiaría el rumbo del país, porque claramente los jóvenes tienen una perspectiva un poco diferente pues a las personas ya mayores. Es muy difícil establecer si va a pasar o no, toca ver el resultado, porque la historia dice que no, pero pues hay manifestaciones que dicen que sí, que están más activos. El país sí tiene cierta polarización, que creo que en la práctica no es mucha. Y lo digo en una perspectiva, y es que ningún gobierno, o bueno, ningún candidato, ningún partido político está realmente pensando en cambiar el rumbo del país de una forma drástica. Ninguno. Si lo vamos a lo que se le denomina, en cierto sentido, izquierda en Colombia y derecha, a pesar de que tienen diferencias, no es un cambio de 180 grados el que tendría el país. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. Y a todos esos proyectos populistas y autoritarios que vienen en camino, decirles desde aquí que no les vamos a entregar a Colombia y que vamos a ganar la presidencia para gobernarla desde la región. Acá, digamos, por decirlo así, la derecha se identifica un poco con el gobierno que está actualmente, que es el uribismo, y la izquierda se identifica con el pacto histórico que está, digamos, en cabeza de Gustavo Petro. Sin embargo, Gustavo Petro, en lo que él ha planteado y como él hizo el ejercicio del poder en la alcaldía de Bogotá, realmente no es que cambie de 180 grados, sí hay cambios, pero va a haber un cambio en la gestión de los recursos que va a ser importante para que el país cambie aspectos que se consideran negativos hasta el momento, como por ejemplo temas de la corrupción, gestión de los recursos y algunas visiones acerca de la sociedad, de qué somos y hacia dónde vamos. Para que el peso se aprecie, la economía tiene que mejorar, o sea, la productividad del país tiene que mejorar, porque el valor del peso colombiano, la apreciación, lo que los agentes internacionales piensan de la economía nacional, se ve reflejado en ese valor, en el valor del peso. Hay dos opciones: si gobiernan los mismos que están gobernando hace 4 años, pues creo que lo que esperamos y lo que en ciencia siempre se hace, es decir, si ya sabemos que algo ocurrió, ¿cierto?, y vuelve a pasar, pues sabemos más o menos cuál es el futuro. Si cambia, entonces tendríamos que ver el cambio hacia dónde es. Histórico, el antecedente que tenemos es la gestión de recursos que se hizo en Bogotá y los resultados económicos que hubo en ese momento. Se ve un alto incremento en el empleo, es decir, disminuyó no solo la tasa de desempleo, sino creció mucho el empleo en Bogotá. Se mejoraron los indicadores de salud y de educación, ¿sí? Mejoró el Producto Interno Bruto y las tasas, pues digamos, sociales en general, todas mejoraron. Hay 3 candidatos que proponen un cambio trascendental en la política exterior: Rodolfo Hernández, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, porque proponen distanciarse de lo que ha sido, si se quiere, la política exterior bandera del gobierno Duque, que ha sido el cerco diplomático a Nicolás Maduro. En el caso de Federico Gutiérrez se plantean cambios menores, que es básicamente seguir aislando a Venezuela, no reconocer a Nicolás Maduro, seguir reconociendo a Juan Guaidó y tener el mismo abordaje que se tiene respecto de la migración y tratar de abrir la frontera. Entonces creo que hay una diferencia fundamental. Luego me parece que Sergio Fajardo y Gustavo Petro han hecho énfasis en la necesidad de retomar el discurso latinoamericanista, abandonado en buena medida por este gobierno. Respecto de la propuesta de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, es inevitable. Estados Unidos está negociando con Maduro. Joe Biden anunció flexibilización de las sanciones. La misma oposición venezolana está negociando en México y seguramente se va a terminar lanzando el proceso de diálogo. Es muy poco realista, ha sido muy poco efectivo no reconocerlo.
Lo que plantea Federico Gutiérrez en términos de abrir la frontera y no reconocer a Maduro es muy poco realista, digámosle así, porque de todas maneras es un poco lo que tenemos con Duque y lo vimos por ejemplo en el COVID. Muchas de las personas cuando se dieron las principales cierres en Colombia, las cuarentenas, los toques de queda, muchas de esas personas quisieron retornar a Venezuela y lo que hizo el gobierno de Maduro fue cerrar la frontera. Si yo no tengo interlocución al otro lado de la frontera, no puedo organizar corredores humanitarios. No tengo manera de trabajar conjuntamente para atacar crímenes transnacionales que afectan a los migrantes. Por ejemplo, la trata de personas, la explotación de menores, el reclutamiento forzado. Hablar de que se va a abrir la frontera para términos migratorios, pero no se va a reconocer a Maduro es un poco más de lo mismo que hemos visto básicamente, que es estéril, y además hay un ingrediente adicional y es que la economía venezolana se está recuperando. Venezuela volvió a crecer luego de 7 años de crecimiento, tiene una inflación en un dígito y con la flexibilización de sanciones se espera básicamente un momento de nueva expansión económica en la que Colombia podría participar con efectos positivos sobre toda la frontera. Entonces, pretender negar esa realidad y insistir tercamente en este reconocimiento a Guaidó, pues va a dejar sin piso la propuesta de abrir la frontera para efectos migratorios o comerciales. En los programas de gobierno nadie se quiere comprometer con algunos temas, menos aún en los temas de política exterior, que no son tan atractivos para la gente del común. A la gente lo que le importa es salud, empleo, vivienda y ahora seguridad y paz. Si uno hace un recorrido por el perfil de los candidatos, hay dos que tienen una postura marcada. Gustavo Petro, que en su larga trayectoria político, bien sea como senador, bien sea como líder de la oposición, ha sido muy insistente en que Colombia tenga una postura más digna frente a Palestina. Es decir, que Colombia, primero, fue de los que más ha insistido en que Colombia la reconociera. Lo que se puede presumir con Petro es que volveríamos un poco a esta política de multilateralidad, abandono del unilateralismo y apoyo a la causa palestina, que es lo que, ojo, históricamente ha hecho Colombia desde 1947. Solamente con excepción de Uribe y de Santos, Colombia se apartó de ese consenso histórico y decidió apoyar a Israel en el marco de Naciones Unidas, pero desde que Santos reconoció a Palestina, Colombia ha mantenido un poco esa postura. Duque se volvió a alejar, ratificó el Tratado de Libre Comercio con Israel, y yo creo que esa es un poco la posición de Federico Gutiérrez. Alejarnos de Palestina, reconocimos a Palestina, pero vamos a dejar eso congelado en puntos suspensivos. De ganar él, lo más seguro es que Colombia siga con esta idea de solidarizarse con Israel, que es abandonar un poco nuestra trayectoria, alinearnos 100% con Estados Unidos, y en el caso de Fajardo y de Rodolfo Hernández, pues es evidente que no hay una postura todavía clara ni por su trayectoria ni por su término de gobierno. Bueno, respecto a las relaciones con Estados Unidos, ese sí es un consenso para mí más fuerte, porque ahí hay un vinculante, y es estructuralmente Colombia depende mucho de Estados Unidos y Estados Unidos depende en buena medida de Colombia, por ejemplo en materia de política antidrogas. Hay mensajes muy claros, por ejemplo, que ha lanzado Gustavo Petro, y lo menciono porque sobre él se especulaba un poco esta idea de que la relación se podía degradar por su posición progresista o de izquierda, y lo que hemos visto es un acercamiento, por ejemplo, a empresarios estadounidenses o a empresarios de empresas estadounidenses en Colombia para mandar una señal de tranquilidad. Hoy la izquierda colombiana tiene muy buenas relaciones con algunos sectores demócratas en el Congreso, Senado y Cámara de Representantes, y además hay un gobierno demócrata. Entonces yo pensaría que al margen de quien gane, es un imperativo la relación con Estados Unidos. Veo muy difícil una Colombia que se aleje de Estados Unidos, y veo además muy difícil, sobre todo con Biden, un Estados Unidos que de alguna manera sancione a Colombia, salvo en el caso que ocurriesen expropiaciones, violaciones a los derechos humanos, un poco lo que ha pasado en Nicaragua y en Venezuela. Pero me parece muy poco probable porque en Colombia hay contrapoderes que no permitirían que un presidente pueda exacerbar poderes como ha pasado en otros casos de América Latina. Hemos manejado muy mal la relación, la hemos tratado de recomponer, pero ha sido muy paulatino y ha sido muy lento. Eso obliga a que, al margen de quien gane, una de las urgencias en materia de política exterior consiste precisamente en recuperar, relanzar, reactivar la relación con los Estados Unidos.